Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del principio de Pascal, el principio de Bernoulli y el principio de Arquímedes. Nuestro grupo está conformado por Santiago Bernal, Juan Manuel Carvajal, Tomás López y Luis Valencia. Listo. Para comenzar, el principio de Bernoulli. ¿Qué es el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli explica que en los fluidos la energía se conserva. Esto teniendo en consideración que el aire también es un fluido, al igual que el agua, por lo que este relaciona la velocidad del fluido con su presión para así obtener la energía, por lo que se puede concluir que según el fluido, por ejemplo el aire, la velocidad por la presión es igual a la energía. Esto nos quiere decir que a mayor velocidad existe una menor presión y a menor velocidad existe una mayor presión, por lo que podemos concluir de que la velocidad y la presión son inversamente proporcionales. Uno de los ejemplos de la aplicación del principio de Bernoulli puede ser en la vida cotidiana, un vuelo de avión y el humo en una casa al prender una chimenea. Lo que en el vuelo de un avión, pues, como bien se sabe, en un ala de avión, el aire tiene que recorrer según la forma del ala, como se puede ver acá o acá, según la forma del ala, una mayor distancia en la parte de arriba, en la parte posterior, lo que genera esto una mayor velocidad del aire. Por consiguiente, una menor presión en esa área. Al contrario, de la parte de abajo, esta tiene que recorrer menor distancia, lo que genera una menor velocidad del aire y por consiguiente una mayor presión. Y esto genera un empuje vertical hacia arriba, teniendo en cuenta el empuje horizontal proporcionado por las turbinas, el empuje del arrastre, que es hacia el lado contrario del de las turbinas, y la sustentación, que es, como ya mencioné, el empuje vertical producido por las alas. Y por último, el peso. El peso hacia abajo, la sustentación iría hacia arriba, el arrastre hacia atrás y el empuje hacia adelante. Y esto genera que el avión pues logre volar. Por otra parte, está el humo en una casa, lo cual, como se puede dar cuenta, como se puede observar, acá hay una mayor presión en la parte interna de la casa, hay una mayor presión, hay una menor presión en la parte, hay una mayor presión interna de la casa, por lo que por consiguiente hay una menor velocidad dentro de la casa. Por otro lado, en la chimenea, en la parte posterior de la chimenea, hay una mayor velocidad y por consiguiente una menor presión, por lo que a mayor velocidad, menor presión del aire en la parte superior de la chimenea. Y como el aire de la chimenea está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Esto genera que el humo salga desde la chimenea porque desde la parte interna de la casa, por la chimenea, hacia afuera. Y así es como podemos comprobar el principio de Bernoulli en la vida cotidiana. Ahora vamos a hacer un experimento donde se muestra el principio de Bernoulli. Para esto vamos a tener un péndulo, ponemos acá, una jarra con agua y un recipiente para no hacer reguero. Entonces vamos a soltar el péndulo mientras hay un chorro de agua que cae en la dirección en la que caiga el péndulo. Esto con el fin de que pues el agua caiga en el péndulo y pues vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a hacerlo. Como vemos, cuando el péndulo toca el chorro del agua, pues debido a la mayor velocidad de este, pues se reduce la presión. Es el mismo principio que se aplica con los aviones y todo esto. A más velocidad, menor presión. Por eso, que el chorro de agua tiene más velocidad que el péndulo. Entonces, cuando pues el péndulo viene y choca contra el chorro de agua, pues pierde su velocidad. Al chorro tener más velocidad y pues por la diferencia ya explicada anteriormente, el péndulo se detiene. Bueno, ahora explicaré el principio de Pascal. El principio de Pascal, definido por Blaise Pascal en el siglo XVII, nos dice que la presión ejercida por un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Y lo explicaremos por medio de este diagrama, de este dibujo. Acá vemos cómo hay un recipiente en forma de U y hay una fuerza que se ejerce en esta parte. La llamaremos fuerza 1.
Esa fuerza actúa sobre un área A, y al ser una fuerza que actúa sobre un área, genera una presión. Ahora, Pascal nos dice que cada particulita de líquido que está en un recipiente cerrado, o sea, que no haya ninguna fuga, la presión que ejercerá la fuerza 1 será transmitida a todas las partículas del líquido. Y por lo mismo, se puede decir que si hay otra área, área 2, esa misma presión se convertirá en una fuerza que será aplicada a esta área. Por lo cual, podemos definir la siguiente ecuación de acá, de este lado. Como la presión 1 ejercida acá es igual a la presión 2 ejercida a este lado, podemos igualar y sacamos esta ecuación de que está acá. Como ya sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, podemos igualar las dos presiones de esta forma. Es importante recordar, para hacer una sinopsis, que la presión es igual en todos los puntos del fluido, no solamente en esta área, sino en todos. Ahora bien, para ejemplificar un poco esto, cómo se ve en la vida cotidiana, podemos verlo en los frenos hidráulicos de un carro. Para los frenos de un carro se necesita un líquido de frenos. Entonces se aplica una fuerza en el pedal de freno acá, una fuerza sobre esta área. Esa fuerza que se aplica sobre un área genera una presión y esta será dispersada por todas las paredes internas del recipiente. Y lo mismo pasa con los elevadores hidráulicos o de carga. Hay una presión que se ejerce en un punto y esa presión se dirige a todos los puntos del recipiente que contiene dicho líquido. Ahora, mediante un experimento vamos a explicar y terminar de mostrar el principio de Pascal. Para ello necesitamos una botella a la que le abierto dos agujeros acá en la parte de la mitad. Necesitamos un recipiente y otro recipiente lleno de agua y una tapa. Lo que vamos a hacer es llenar la botella mientras cerramos los dos agujeros para que pues, el agua no salga. Y luego la vamos a tapar y vamos a ver qué pasa. Entonces, primero hay que buscar los agujeros y taparlos con los dedos. Cogemos el recipiente de agua y pues lo empezamos a llenar. Con esto queremos demostrar el principio de Pascal y pues la diferencia de presiones y cómo esto afecta al estado de los líquidos. Entonces vamos a ir llenando esto rápido. Entonces acá el agua ya está al nivel de los... Ya está un poco más arriba del nivel de los dos huecos. Como vemos, pues no hay ninguna agua que se haya... No hay fugas en este momento. La botella está casi está al tope. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar la botella. Como acá estoy generando presión en los huecos todavía. Entonces vamos a cerrar la botella. Y vamos a apretar bien, que quede bien cerrado. Ahora voy a quitar mis dos dedos de los huecos, como puedes ver, como se puede observar. Y pues vamos a ver qué pasa. Como vemos, no se está saliendo el agua. Esto debido a que la presión que se está ejerciendo en las paredes y es la misma, hay una presión, el agua está ejerciendo una pared hacia las paredes de la botella, pero la botella está generando una presión que es la presión atmosférica y por esto el agua no sale. Esto debido a que pues, está comprimida, debido a que mientras la llenábamos cerrábamos los agujeros, estaban cerrados y pues ahora cerramos la botella. Si abrimos la botella, pues entonces como se ve, el agua empieza a salir y pues empieza a regar un poquito, pero pues las presiones cambian y si cerramos acá, deja de salir. Esto es debido a la diferencia de presiones, como ya se explicó anteriormente, que cumplen el principio de Pascal y como acá pudimos demostrar. Anteriores principios que se demostraron, vamos a presentar el principio de Arquímedes. Este principio menciona que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje. Esta es equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. La fórmula de esta es FB. FB siendo buoyant force, el cual es el empuje que se menciona dentro del principio,
que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido. Ahora bien, hay otros tres principios derivados de Arquímedes que tienen que ver sobre si un objeto se coloca sobre la superficie de un fluido determinado. Hay diferentes razones para esto, hay diferentes maneras de interpretarlo. Primero es, si el empuje es menor que el peso, el cuerpo tiende a hundirse, como se ve en la primera imagen, donde la masa o el peso del cuerpo es menor que es mayor que el empuje, por lo cual tiende a hundirse. Si el empuje es igual al peso, como se ve a la derecha, el cuerpo estará sumergido dentro del líquido, pero no caerá hasta el fondo del recipiente o sí, del recipiente donde se esté guardando el líquido o cualquier fluido que estemos probando. Y finalmente, como se ve en el centro, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Para tener esto más claro, vamos a hacer un ejercicio el cual dice, una bola densidad 0,7 kilogramos por litro tiene un radio de 10 centímetros. Si la pelota se coloca en la superficie del agua y se suelta, ¿qué parte de la pelota se sumerge en el agua? Considere que la gravedad es 10 metros por centímetro al cuadrado. Lo primero que haremos será utilizar el principio de Arquímedes para resolver este problema que establece que la fuerza de flotación hacia arriba sobre un objeto es igual al peso del fluido que el objeto desplaza. Por lo tanto, si un objeto está desplazándose o está flotando, la fuerza de flotación hacia arriba es igual al peso del objeto. Esto se puede hacer por un fácil despeje de la ecuación del principio de Arquímedes, que es masa sobre volumen es la densidad. Entonces, si el volumen se cancela al hacer, lo voy a mostrar con un dibujo. Si empuje es igual a densidad, que es masa sobre volumen, por gravedad por volumen, entonces aquí el volumen se puede cancelar y queda que el empuje es igual a la masa por la gravedad. Y la masa por la gravedad, como ya bien sabemos, es el peso. Entonces, teniendo esto en cuenta, se puede decir que el empuje es igual al peso del objeto. Ah, por esto, tenemos que calcular primero el volumen del objeto o de la esfera. Como es una esfera, se debe usar la expresión o la fórmula del volumen pues, de las esferas, que es B es igual, o sea, volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Si reemplazamos, queda que volumen es igual a 4/3 de pi por 10 al cubo. Si despejamos esto y ya hacemos los procesos pertinentes, nos queda que B es igual a 4000 uy, pi sobre 3 centímetros cúbicos. Pero como obtuvimos un volumen en centímetros cúbicos, como podemos ver acá, debemos pasar este resultado a litros. Entonces, lo que podemos hacer es una regla de 3. ¿Cómo haríamos la regla de 3? Entonces queda, si esto es en centímetros cúbicos, debemos multiplicarlo por 1 litro sobre 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Por lo cual aquí los centímetros cúbicos se cancelan y queda 4000 pi dividido 3 por 1/1000 es igual al resultado de volumen en litros. Esto nos da que
el volumen es igual a 4 pitercios en litros. Ahora que ya tenemos el volumen de la esfera, lo pasamos a multiplicar por su densidad para saber la masa de la esfera y conocer también hacia el empuje, como ya había mencionado por el anterior despegue. Entonces queda 4 pi tercios litro, es el volumen de la esfera. Entonces lo multiplicamos por su densidad, que ya aparece acá. Entonces, ¿qué es 0.7? Esto queda que 4 pi tercios por 0.7 es 2.93 kilos. Así conseguimos la masa al despejar la densidad y utilizando la densidad y el volumen. Si los bueno, teniendo esto en cuenta, los 2.93 kilos también serán la cantidad de agua desplazada. Si pasamos a calcular el volumen, pero tomando ahora la densidad del agua, queda que B es igual a M sobre densidad. Y si tenemos en cuenta de que la masa que ya habíamos encontrado aquí es 2.93 y la densidad es 1, pues la densidad del agua es 1. Entonces queda que el volumen desplazado es 2.93 litros. Con esto esperamos que el principio de Arquímedes quede un poquito más claro y con los gráficos que se muestran aquí a la derecha, estos tres gráficos se puede aclarar cómo identificar si el empuje es mayor al peso o igual al peso. Muchísimas gracias y sí. En este video vamos a explicar el principio de Arquímedes. Para ello vamos a usar un vaso, un huevo y sal. Agua y sal. Para ello, bueno, vamos a primero sumergir el huevo en este vaso, que no contiene nada, solo agua. Como el huevo se hunde. Esto debido a que pues, el huevo tiene un mayor peso, el peso del huevo es mayor a la fuerza de empuje que ejerce el agua. Ahora, si le aplicamos sal a esta agua, pues la densidad de esta va a cambiar. Podemos verlo en este, donde el huevo está como flotando en un punto medio del agua. O bueno, este se ve que está recostado, este está parado. Esto debido a que la densidad del agua cambia y esto afecta, como vimos en el principio de Arquímedes, esto afecta y cambia. Y ahora, pues si aplicamos más sal, pues la densidad cambia. El huevo literalmente en este está flotando, como se alcanza a ver. Hoy es una cantidad considerable de sal, como podemos ver. Pero esto es debido a que, pues si la fuerza de empuje del agua es mayor al peso, pues el huevo va a flotar. Pero si es menor se hunde, como se ve en este. Esto debido a que la sal cambia la densidad del agua, lo que hace que pues, la fuerza de empuje del agua sea mayor. Acá vemos los ejemplos. Y pues esto, como ya vemos el principio de Arquímedes, pues esto afecta el volumen y la fuerza que se ejerce en el objeto.